Erika. No, no.
Buenos días, Giselle, y buenos días, Oswani. Vamos a iniciar nuestra clase. Hoy vamos a ver otro tema que se llama la globalización y los bloques económicos que aparece ahí en nuestro temario. Y pues tenemos que iniciar porque el tiempo nos apremia y este es un temita un poco largo. Miren, aquí siempre vamos a hacer referencia a lo que fue el capitalismo y también al socialismo. Dice que en el capitalismo toda empresa, so pena de desaparecer, tiene que expandirse. Cuestiones vitales para ellas son mejorar sus técnicas productivas, ampliar su producción e incrementar su presencia en el mercado. Mientras más grande sea el mercado o que tenga acceso, mayores serán sus posibilidades de desarrollo. Para las empresas, las restricciones que imponen los países de ingreso de sus productos constituyen una limitante al impulso expansivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el capitalismo siempre una empresa nunca tiende a desaparecer, solamente que haya cuestiones económicas o sociales muy fuertes. Es cuando, pues, en este caso, en el caso de México se hacen suspensiones de labores, la homoclave sigue, el jefe sigue, pero sin actividad empresarial o profesional. Entonces, en este caso, siempre se va a buscar eso. Después, ¿qué es la globalización y la regionalización? Dice, los tiempos actuales no solamente se caracterizan por globalización, sino por la regionalización. Mientras la producción se globaliza, los mercados se hacen regionales. Los países de las diversas regiones geográficas del planeta, en el transcurso de los tiempos, de los últimos 50 años, han integrado paulatinamente mercados regionales para contar con mercados más amplios que favorezcan el desarrollo de sus empresas. Y se estima que entre el 48 y el 94 se llevaron 98 procesos. Esto también va en la línea de la ideología del gobierno en turno, porque sabemos que hace algunos 10 o 15 años en el Cono Sur y en Centroamérica, sobre todo allá por el año de 1996 o el 86, perdón. En el 86 Centroamérica vivió sus guerras civiles y sobre todo porque había dictaduras y buscaban la democracia en la región. Y así se fue expandiendo y todo eso, y vemos que ahora América Latina es un mosaico de ideas, de planes, de desarrollo, de bloques. Es decir, Uruguay hace convenios con Paraguay y Brasil, o México lo hace con América del Norte y Canadá, y en el sur está
Argentina, podemos ir a Argentina, Brasil y Chile. Y bueno, según en la región donde estén, ellos mismos como que se van compactando para darle más fuerza, en este caso al comercio. Por eso se habla de una globalización y una regionalización. Entonces, qué es lo que pasa ahí? Que los países se van dando cuenta que pues solos no van a poder avanzar y que necesitan de otros países para poder salir adelante. Es decir, como que el país que se une al que está es un impulso para desarrollar sus economías. Ahora, ¿cuáles son las dificultades desde que empieza esto de la globalización? Pues que desde siempre se han enfrentado a los organismos comerciales internacionales, globales, multilaterales y las dificultades que se producen en el seno de la Organización Mundial del Comercio. En torno al comercio internacional fueron la base para la construcción de bloques económicos regionales. Recuerden que la Organización Mundial del Comercio es la que regula a todos los países, ¿eh? Y bueno, aquí ella es la que va a ir marcando pauta de lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, en México está siendo muy presionado para que pues, entren los acuerdos y para que lo que se firmó hace algunos años se vayan cumpliendo. Entonces, aquí no solamente decir, la Organización Mundial del Comercio es una institución que ayuda, que apoya, no, presiona. Ángel Gurría creo que es ahora el secretario de la Organización Mundial de Comercio. Él fue un secretario de Estado en México. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues a México lo trata de impulsar para que salga adelante, pero también con ciertas condiciones. ¿Cuáles son los sustentos históricos jurídicos de los bloques comerciales? Fíjense, desde los orígenes del capitalismo, en las relaciones comerciales entre países ha estado vigente la llamada cláusula de la nación más favorecida. A través de ella, dos naciones deciden otorgarse un tratamiento preferencial en sus relaciones económicas sin hacerlo extensivo al resto de ellas. Obviamente, las naciones que otorgan cláusulas buscando obtener ventajas económicas, estos tratamientos preferenciales pueden ser acuerdos de una zona de comercio preferencial, puede ser también acuerdos de una zona de comercio preferencial, acuerdos de una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, interacción total. Es decir, cuando se hace un acuerdo, lo que se busca siempre es el beneficio del país que lo está haciendo. En este caso, cuando se hablaba del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que era lo que se buscaba que América del Norte fuera una potencia a nivel mundial. Es decir, entre México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, tuvieran fuerza a nivel mundial y era la competencia con la Unión Europea. Desgraciadamente, con la llegada de Trump, pues muchas cosas vinieron abajo porque él no comulgaba con algunas ideas de los europeos y menos de los de Asia. Y pues también siempre tuvo problemas con lo que fue Sudamérica y Centroamérica. Entonces, él nunca pudo conjugar todas estas ideas o estos proyectos con otros países. Pero los acuerdos que se van dando son de beneficio para el país que los propone, para el país que elige. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer un acuerdo contigo, pero vamos a poner un ejemplo, el 52% de acciones es para mí y el 48% de acciones es para ti. Siempre va a ser beneficiado más un país que el otro. Ahora, el hecho de que los acuerdos comerciales entre países excluyen a terceros de los beneficios y los erijan obstáculos lleva a que se hiciera frecuentemente la eliminación de bloques económicos o comerciales. Es decir, entonces ya está el Tratado de América Latina, ahora llevamos TECMEC, entonces pues vamos a armar otro bloque en Sudamérica, otro bloque en Centroamérica, otro bloque en Europa, otro bloque en Asia, otro bloque en Australia. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van haciendo grupos de países y entonces, ¿a dónde está lo que se llama globalización? Que se supone que el comercio va a ser igual para todos, que va a haber libre comercio, que todos los países se van a ayudar. O sea, es una utopía todo esto, porque
En realidad, nunca se logró llevar a cabo. Y hasta la fecha hay países que, pues, al haber estado en un tratado de libre comercio, pues tienen problemas ahora. Dice que la integración comercial se considera como la primera etapa de una integración económica futura más completa, que contemple no solo la eliminación de obstáculos de comercio, sino también el capital y a la obra de mano, pudiendo desembocar en la adopción de políticas comunes y en la unidad monetaria. ¿Qué es lo que pasa en México con el Tratado de Libre Comercio, con el TECMEC? Que México se tiene que adecuar a las leyes laborales americanas y a las leyes laborales canadienses. Entonces, voy a poner un ejemplo del salario que se paga en México. Mucha gente anda emocionada diciendo, este presidente sí nos cumplió lo que dijo. No, señores. Aquí, desde que estaba el estudio con Peña Nieto y desde que se hace el TLC con Carlos Salinas de Gortari, se van proyectando ciertas reglas o ciertos cambios en la Constitución para beneficiar. Aquí la pregunta sería, ¿a los mexicanos o a los otros países? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que dicen, bueno, vamos a tener políticas comunes. Entonces, México tenía sus propias políticas. México tiene su propia ley federal del trabajo, tiene su propia ley del IMSS, tiene su código fiscal, bueno, muchísimos documentos tiene. Pero ahora hay que adecuarlos a lo que nos está pidiendo el TECMEC, porque si no, nos pueden sacar del tratado y México queda volando y queda solito. Entonces, ¿qué es lo que se va a ofrecer? Bueno, que dice que la integración comercial ofrece un primer entrelazamiento de las economías nacionales en un mercado. Es decir, ¿qué es lo que busca los tratados? Es que se enlacen, que haya más unidad. Pero si vemos en el nuestro, pues hay una total desigualdad, porque mientras Canadá está solicitando trabajadores para que vayan hacia ese país, Estados Unidos también hay mucho latino en Estados Unidos trabajando y en actualidad eso estamos viviendo de las remesas que llegan de Estados Unidos. Y también la emoción muy grande es cuando dicen, es que el Producto Interno Bruto aumentó. No aumentó porque hay empleos, no aumentó porque haya más venta de comercio, haya más venta en el comercio o porque se esté importando, exportando. Es porque a las grandes empresas a nivel nacional le deben muchísimos millones de dólares al fisco en México. Y de ahí, pues dicen, pues esta idea vamos a vendérsela a los mexicanos para que digan que nuestro gobierno está haciendo algo. No, es que anteriormente había muchos beneficios para ciertas empresas. Ahora esos beneficios se han quitado y ni modo tienen que estar pagando. Es decir, hasta el que era director técnico de fútbol aquí en México hace unos años, el Piojo Herrera, pues debe creo que 25 millones de pesos al fisco. ¿Por qué? Porque evadía impuestos, hay muchas empresas que evadían impuestos, porque muchos países están bien porque el impuesto no se evade, sino se paga. Y las leyes se cumplen. Allá no es de que una ley se hace y bueno, según lo que les parezca vamos a hacer. No. Ahora, las principales ventajas que proporciona la integración económica son que amplía el mercado, lo estimula a la producción, la inversión, contribuye fundamentalmente a que haya fortalecimiento, también exposición de que existan grandes empresas, induce también a que sean complementarias las economías. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que bueno, va a estimular a que un país salga adelante, va a estimular a que se fortalezca y también a que haya o existan grandes empresas. Es como yo lo he mencionado en varios foros aquí en la zona. Es decir, yo llevo más de 20 años en Córdoba y nunca he visto una empresa nueva. He visto empresas comerciales como Sun, Walmart, Soriana, Office Depot, Home Depot, pero una empresa que digamos, una armadora en Córdoba, una maquiladora en Córdoba, que claro, sí las hay,
porque hay maquiladoras aquí en Córdoba, pero muy pequeños, pero que venga y que donde se diga, se contratan 3,000 trabajadores, hay 3 turnos, es una mega empresa, es una mega empresa que produce y que está generando riqueza al municipio. No. ¿Por qué? Porque tenemos la mentalidad del pasado. Es que a lo mejor si llegan nos van a quitar. Pues miren, llegó Walmart, llegó Sam, llegó Bodega Herrera, llegó Soriana y las tienditas de la esquina siguen existiendo. Bien, nunca van a poder quitarse. Es más, en la zona aquí, ¿no? Existía además un Super Iberia y hoy el Super Iberia se ha extendido por toda la región. Es decir, aquí, ¿qué es lo que hay que implementar? Bueno, que cuando llega algo, pues ahí hay que buscar el mercado donde se puede instalar. Y eso es lo que hacen los tratados o los acuerdos. Es decir, incentivar al país para que salga adelante de la situación que están viviendo o de la que están pasando. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de la integración económica? ¿Cuáles? Las naciones de mayor desarrollo subordinan a las de menor desarrollo. Lo que pasa con Norteamérica y México. ¿Sí? Es decir, Biden se siente porque López Obrador no lo saluda cuando gana. Es decir, en las elecciones cuando son en Estados Unidos, que ya se sabía que Biden tenía la mayoría de la Cámara Baja, mayoría de la Cámara Alta, que era el próximo presidente de Estados Unidos y todo eso. Pues como no me felicitó antes y tampoco en la toma de posesión, pues ahora va a estar subordinado a mí. A lo que yo diga es lo que se tiene que hacer. Eso los mexicanos no lo entienden. Eso los mexicanos no lo comprenden. ¿Y qué sucede? Que el gran problema de esos tratados es que siempre uno va a estar abajo y el otro arriba. Uno es el que va a mandar y el otro obedecer. Uno es el que, con Trump, ¿qué pasó con los migrantes? ¿Qué le dijo a México? Tú los detienes desde la frontera entre Guatemala y México y ahí se van a detener. Si no va a haber condiciones, va a haber represalias. ¿Y qué hizo México? Mandó a la Guardia Nacional, como nunca se había visto, a detener a los migrantes allá para que no pasaran al vecino país, porque el señor de Estados Unidos se molestaba. Y entonces aquí, a veces los tratados, en lugar de ayudar, pues perjudican. Ahora, empresas y ramas que no son competitivas tienden a desaparecer, lo que causa impactos negativos entre la población. Y es cierto. Es decir, cuando llega una empresa y se instala y empiezan los problemas. Y miren, yo les voy a decir algo. Una empresa no va a salir adelante porque a veces la administración que se tiene no va invirtiendo y no se va reinvirtiendo las ganancias que se tienen. Fíjense, los japoneses, hasta después de 10 años, ellos van a gastar lo que su empresa va generando. Aquí no. Aquí tenemos una empresa y lo que se va generando cada mes lo vamos invirtiendo, que se compra el coche nuevo, nos endrogamos con una casa, nos vamos de viaje y lo pagamos con el tarjetazo y aquí y allá, ¿no? Entonces, las empresas y prácticamente en la zona, en la región y donde quiera, hay empresas familiares que siempre van a tratar de desaparecer. Fíjese, en Córdoba hay una empresa, no voy a decir el nombre, pero todavía el fundador es quien la lleva. La pregunta, cuando estudiábamos, nosotros nos hacíamos, cuando muera el que la creó, ¿qué va a pasar? Porque ninguno de sus hijos hace presencia en la empresa. Esa va a tender a desaparecer. ¿Qué van a hacer? A lo mejor el papá ya dijo, todo el mundo tiene acciones aquí, todo el mundo hace aquí, y lo que va a decir, bueno, ¿saben qué? Pues de todo lo que hay, vamos a venderlo, nos repartimos el dinero, porque es lo más fácil. O sea, a nosotros que nos cuesta mucho trabajar, realizar las actividades. Y entonces dice aquí que se deja el futuro económico de los países y de sus poblaciones en manos del mercado, es cierto, sí. El mercado, si está bien, nos va bien a todos, y si está mal, pues nos va mal a todos, y si está en quiebra, pues todo se quiebra. Miren, no tenemos aquí en la zona, a lo mejor Brenda ha escuchado hablar de Río Blanco, que había una fábrica textil creada ya por equipos de la Revolución. Fue una zona, le llamaban la Manchester de Veracruzana, Rusia. ¿Qué pasó? Por lo mismo, de la revolución, cuestiones económicas, malas administraciones, políticas mal llevadas, todo eso desapareció. Y hasta la fecha sigue en litigio
lo que es la fábrica ahí en Santa Rosa y Río Blanco y toda esa zona. Pero es una zona muy productiva, y era de los mexicanos. Ahora ya no de los mexicanos. Es ahora de los que formaban parte del sindicato. No sé si ya la vendieron o todavía no la venden. Ahora, vamos a ver los principales bloques económicos a nivel mundial. Dice que el bloque económico es genérico, incluye dentro de su connotación los bloques comerciales. En todo caso, la formación de bloques comerciales se considera la primera etapa para la formación de los bloques económicos. Quisiera decirles que estos bloques económicos, cuando se van formando, ellos ya van pensando en la tecnología, ellos van pensando en tener gobiernos abiertos, gobiernos transparentes y una participación ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchos países todavía les ha costado tener gobiernos abiertos. En el caso de México, tenemos ese gran problema. Les cuesta mucho pasar la información que ellos tienen y transmitirla a los ciudadanos. Y es otra de las exigencias que, por ejemplo, en Europa y en América del Norte y Canadá, pues ellos lo manejan muy bien. Tú puedes meterte, siendo ciudadano americano, puedes meterte a las páginas del gobierno federal o los gobiernos estatales y la gente está muy bien informada de la economía, cómo se está llevando en el país. Y entonces aquí ahora lo que se busca es que, bueno, si hay un bloque, si hay países que se van uniendo, lo que tienen que buscar es la transparencia y la rendición de cuentas y sobre todo la participación ciudadana. Pues la participación ciudadana en medida en que vaya hacia una construcción, no la participación como se ve en los comentarios del Face, ¿no? De que no voy a decir, pues qué bueno que se está trabajando, que ya empieza el proceso, que qué bueno que se van eligiendo candidatos. No, hombre, es una de que porque aquel y yo esto y aquella, porque ustedes saben que la política es un modelo de vida también, y es un modelo es un modo de que han vivido muchísimos mexicanos por ese lado. Aquí el bloque de la Comunidad Económica Europea, después de la Primera Guerra Mundial y como reacción a las diferencias y divisiones que llevaron a ella, cundió en Europa la idea de promover la unidad entre todos los europeos. Las reflexiones en torno a esta idea hicieron pasar que la unidad de los pueblos europeos solamente podía lograrse si se sustentaba en cierta base económica y que esta era una tarea posible, pero lenta y sobre todo gradual. Es decir, ¿quién va a empezar con la idea de este bloque? La Unión Europea. Recuerden que primero nace la Unión Europea y después sale el Tratado de Libre Comercio. Y aquí lo que se trata de hacer es que sea una misma comunidad, es decir, no había límites, todos los ciudadanos europeos podían viajar de un lado a otro. Por ejemplo, yo conocí a una persona que estuvo estudiando en Italia y decía que allá era más fácil viajar de noche en un tren porque era como un hotel, tenías todos los servicios y pues ya ves que son trenes de primer mundo donde tú viajas y ni se siente nada y que todo el tiempo te la podías llevar paseando en tren y sin mayor problema, que salía mucho más económico que quedarse en los hoteles. Y que él pudo conocer así toda Europa, desde Austria, Inglaterra, Francia, inclusive llegó hasta límites con la Unión Soviética. Pero decía, es mucho más económico. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ya en la Segunda Guerra Mundial? Pues todo el mundo, todos los pueblos estaban como que eh, sin recursos, sin una producción, entonces necesitaban el apoyo del otro. Y dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una sola comunidad, vamos a apoyarnos unos a otros, sabemos que podemos salir adelante, pero como siempre se ha marcado, y aunque Europa sea un solo bloque, fuera Gran Bretaña, siempre se han distinguido los países por el norte ser rico, el centro productor y el sur poco productivo. Y en todos los países pasa lo mismo. En España es lo mismo. El norte tiene recursos, el centro ahí va y el sur, Italia igual. Por ejemplo, en Italia tú vas allá y te dicen, los del norte son los que tienen, ¿verdad? Y los del sur son los flojos, los que no quieren trabajar.
Esa es la mentalidad que tiene en todos los países. Y no sé qué tenga el norte, pero el norte como que jala más hacia la producción. Dice, aunque antes de la derrota de Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial resurgió en Europa la idea de la unidad. El primer paso en este sentido se dio por 3 pequeñas regiones. Fíjense, ya en este caso Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que acordaron unificar su política aduanera, firmando a fines de 1994 la Unión Aduanera o Benelux, término formado por las iniciales de los 3 países, el Bélgica, Holanda y Benelux, Luxemburgo. Entonces, fíjese que allá en 1944 ya es cuando se empiezan a hacer los bloques, pero en este caso nada más era una política aduanera, es decir, los productos que llegan a mi país van a tener ciertas condiciones, o los productos que llegan por vía marítima o por vía terrestre o vía aérea van a tener ciertas condiciones. Entonces, imagínense ya en 1944 se firma uno de los primeros, pero se trata de unificar. Y ahí entra Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y que son países pues, desarrollados y del primer mundo. Pero al término de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, Europa quedó dividida. ¿Por qué? Porque en este caso había la disputa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Y entonces surge el temor de que las naciones europeas verse subordinadas por alguna de las dos potencias atentó a la búsqueda de fortaleza mediante una mayor vinculación entre ellas. Es decir, para que ninguno de los dos esté peleando por nosotros, vamos a unirnos en bloque. Es decir, la unidad va a ser la fuerza y a nosotros nadie nos va a decir tienes que ir para allá o tienes para acá o yo te ofrezco esto y yo te doy esto, nada. Sino que aquí la Unión Europea fue muy inteligente, sobre todo sus líderes, que es lo que no vemos en México. En México, en lugar de buscar la unidad, se busca la desunidad. En lugar de buscar el proyecto hacia adelante, se buscan proyectos que, pues, que no construyen, sino destruyen. Entonces aquí Europa, ¿verdad? Europa lo que va a hacer es decir, bueno, ¿saben qué? Pues hay una disputa entre dos potencias que era la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas y Estados Unidos de América, y entonces por lo tanto nosotros tenemos que fortalecer la fuerza y la unidad entre nosotros todos los países que hemos vivido esta Segunda Guerra Mundial. Y pues les va a ir muy bien al principio, porque pues van buscando la unidad, van buscando la producción, van buscando el salir adelante. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues vincularse entre ellas, y pues ya ven que el euro, su moneda que ahora la manejan, está por encima del dólar. En el caso del peso mexicano, el euro debe estar por 22 pesos, el dólar está en 19. Y el yen pues está más caro. Entonces son las monedas que a veces van manejando las comunidades a nivel mundial. Y sí, por lo tanto, los países de esta región comprendieron nuevas acciones de cooperación económica. Y aquí dice que los países, ¿verdad? Ahí es Benelux. Aquí dice que los países de esta región emprendieron nuevas acciones y en 1952 Benelux con Alemania, Francia e Italia crearon la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Fíjense cómo 3 países inician y después, como ven que les va funcionando, ahora vamos a hacer un tratado. El primero fue aduanero, pero ahora ya no, ahora vamos a hacer un tratado con Benelux y ellos ahora con nosotros, pero vamos a hacerlo a través del carbón y el acero. Y esto hizo posible el resurgimiento de un mercado ubicado, único, construido por los países firmantes por esos productos. Y en el 57, los países, con la firma del Tratado de Roma,
construyeron la Comunidad Económica Europea, lo que dio el primer nacimiento al primer bloque económico importante. Fíjense, en 1957, ¿sí?, es cuando se da el primer tratado a nivel internacional. O sea, quiere decir que los europeos nos llevan camino por este trabajo, por esa actividad. Es decir, ellos dijeron, en lugar de que nosotros trabajemos cada quien por nuestro lado y pongamos aranceles, mejor hacemos, todo el mundo se une, se congrega y pues salimos adelante. Ahora ya era no solamente era el aduanero, sino que ahora era el del carbón y el acero, y en Roma se va a firmar este tratado en 1957. ¿Qué quiero decirles con esto? De que no fueron todos los países que lo integran. Ejemplo, Portugal, Francia, España, Austria, no, sino fueron poco a poco, es decir, empezaron 3 y así. Y fíjense que el hombre tiende a desanimarse cuando empieza con poco. Y estamos acostumbrados a decir, es que yo voy a vender y tengo que vender los millones de dólares. Y no, yo tengo que empezar desde abajo. Yo tengo que empezar a barrer, a limpiar, a acomodar libros, a acomodar hojas, a hacer expedientes, a capturar, a formar y llegar a ser grande desde mañana. Así empezaron estos países. Decía, si nosotros nos unimos en bloques nos va a ir mucho mejor y esto nos va a crear como potencia. Y entonces, cuando esto lo ven, en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, pues dicen, pues tenemos que hacer nuestro bloque también, porque esto ya refuerza, ya no son 3 países, ahora van a ser otros 3 países, que va a ser Alemania, Francia e Italia, que son potencias a nivel mundial. Y que tampoco tiene muchísimos años, ¿eh? O sea, tiene en el 60, ¿verdad? Tiene como 60 años de que se creó esto. Y eso va a ayudar a que la comunidad vaya creciendo, porque de aquí a que en 1952, ¿verdad? Se crea, pues ya ven que dan el tiempo de gracia, que van a ser 3 años, 4 años, 5 años, como pasó con México, ¿no? Dijeron, pues el tratado se firma en el 94, pero para el 2000 ya se tiene que echar a andar. Entonces, no creen que se firmó el tratado y mañana entra en vigor, no. Tienen que ir haciéndose las normas, las leyes, revisar cómo está cada constitución de cada país, se van viendo las situaciones económicas, cómo están, qué es lo que se puede modificar, qué es lo que se puede quedar, cómo se puede mejorar. Entonces, todo eso se va estudiando. Pero recuerden, el primer bloque en el 57 fue la Comunidad Económica Europea. Entonces, dice que se va a ir confirmando paulatinamente un mercado común entre los países firmantes, en el que circula libremente la mercancía, los capitales y la mano de obra, y establecer barreras arancelarias unificadas ante países externos. Dijeron, somos 6 países, pero si ustedes quieren tener, o van a comprarle, o van a venderle a otros países, entonces tenemos que establecer cuáles van a ser estas barreras arancelarias para unificarnos. Es decir, ellos al estar ya unidos en una comunidad, dijeron, no, cada quien no va a jalar por su lado, sino tenemos que unificarnos, tenemos que trabajar y tenemos que ver por dónde vamos a ir. Entonces, dice que esto llevó ya implícita a la necesidad de unificar economía tanto hacia el exterior como hacia el interior. Algo muy bueno. Oye, tú eres de mi equipo, por lo tanto, tú no vas a poder hacer lo que quieras. Entonces, si yo soy Alemania o soy Francia, saben que, miren, tengo una propuesta de tal país para que le compre yo petróleo, pero ustedes, ¿cómo ven para poder hacer este trabajo? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo realizamos? ¿Cómo hacemos el contrato? ¿Cuáles serían los beneficios? Porque recuerden que al estar unidos, van a crear su propia moneda, van a crear su propio banco, los beneficios van a ser para todos y van a ser apoyados en todo. Entonces, si alguien se salía del redil, pues si sabes que pues tú vas a tener que solucionar su problema, como lo hizo ahorita la Gran Bretaña.
con el famoso Brexit. Ellos se salieron de la Unión Europea y Gran Bretaña o Inglaterra, ¿verdad? O como le llaman los países allá del norte, pues la están sufriendo ahorita y la están padeciendo muy fuerte. Claro que ellos mismos pues no lo hacen saber al mundo para no preocupar, pero hacer una potencia, ¿verdad? Es algo que los puede llevar a la quiebra, inclusive hasta la burguesía está sufriendo de esa consecuencia. Ahora, dice aquí que el estrechamiento de los vínculos económicos entre los países, ¿verdad?, de la Comunidad Económica Europea, lo llevó a plantearse la necesidad de una moneda única para la zona. La unificación se hizo ya el 1 de enero de 1999, cuando ya confirmada la Comunidad Económica Europea. Fíjense, ya son 11 naciones. Empezaron, ¿quiénes? Tres naciones. Después se va a unir Francia, Alemania y Italia. Y ahora ya vemos aquí que está Portugal, España, Francia, Luxemburgo, Alemania, Polonia, Suecia, Finlandia, Rumanía y abajo no alcanzo a leer, pero hasta Grecia. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se hizo todo el bloque? Pero dijeron, vamos a tener una moneda única y es el euro. Y el euro, imagínense, yo creo que todo lo que conforma estos países de la Unión Europea podría ser los Estados Unidos mexicanos. Y fíjense, y si ustedes ven aquí, Portugal es un país pequeño. Ahora, si ustedes se van aquí a Finlandia, por ejemplo, Polonia, Lituania, Letonia, Finlandia, Suecia, o sea, son países, Dinamarca, miren lo que es Dinamarca. Y son países de primer mundo, súper desarrollados en todo, en educación, en todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Sí? Y aquí dice que se va a emitir el Banco Central Europeo, en donde se va a manejar pues la moneda. Entonces, ahí es donde ya vemos cómo la misma comunidad va a ayudar a eso. Entonces, dice que la aparición del euro fue considerada como un factor que contribuía a la estabilidad económica mundial, pero al mismo tiempo implicó de manera inevitable el surgimiento de las rivalidades monetarias entre Europa y Estados Unidos de América, ya que se trataba de una divisa fuerte que tendría aceptación en muchos países y regiones del planeta. Vamos a descansar 5 minutos para descansar la voz y ahorita le seguimos.
Continuamos, muchachos. Aquí vamos a ver ya que México también va a firmar un acuerdo con la Comunidad Económica Europea y es un acuerdo de libre comercio. En el marzo 2000, México firmó un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Europea. Dice, el acuerdo entró en vigor el 1 de julio del 2000. Y se estableció la liberación gradual de comercio entre ambas partes en la fecha en que se firmó el acuerdo de la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea, como también se nombra, era el bloque formado por 15 naciones en el que vivían 350 millones de habitantes. ¿Sí? Y el objetivo perseguido por México era ampliar los intercambios comerciales en Europa. En este acuerdo se estableció que desde 2003 ingresarían a la Comunidad Económica Europea sin restricciones arancelarias todos los productos industriales de México. Y algunos economistas consideran que hubo precipitación en la forma de acuerdo y que se omitió la inclusión de cláusulas que compensaran las simetrías y diferencias de desarrollo ante la economía mexicana y la Unión Europea. Y es cierto, porque ¿qué sucede? Que pues ya la Unión Europea, cuando se crea, pues ya tiene una economía muy sólida y nosotros veníamos todavía de problemas económicos muy fuertes. Recuerden que tenemos los sexenios anteriores, empezando por Díaz Ordaz, que es donde empiezan los problemas, siguiendo por Echeverría, López Portillo, después Cedillo, que vino pues a regalar en todo, y cuando entra Fox y Calderón y los demás presidentes, pues ya vienen arrastrando un problema económico del país y lo que van haciendo es, bueno, queremos mejorar, pues vamos a unirnos. Pero en este caso, ¿qué hubo? Precipitaciones, porque cuando se hizo el acuerdo, la Unión Europea empezó a poner condiciones a México. Por eso ahí está la conversión del peso mexicano al euro. Y hay situaciones muy especiales donde a veces tienes que, la empresa europea te dice, a mí me vas a pagar en dólares. Entonces, los mexicanos, ¿qué tienen que hacer? Es convertir el peso mexicano en dólares y de dólares en euros. Y ya ven que actualmente quienes venden productos no te dicen, tu teclado te cuesta 500 pesos. Te dicen, el teclado cuesta 50 dólares. O en este caso, los euros. Un teclado, una computadora te cuesta 25 euros o 250 euros. No, aquí en este caso tienen que hablarnos con pesos mexicanos, porque yo soy mexicano. Yo no soy ni europeo ni soy norteamericano. O sea, a mí ni de cuánto cuestan pesos mexicanos. Dice, es que el dólar cambia. Sí, pero a mí no me interesa. Yo soy mexicano y en pesos mexicanos me tienes que vender el producto. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que los empresarios se manejan en euros. Entonces, llega alguien y te dice, oye, es que sí, mira, busqué este lugar y este terreno, pero cuesta 5 millones de dólares. Oye, pero dime cuántos son 5 millones de dólares. O cuesta 5 millones de euros. Sí, pero dime cuántos son los 5 millones de dólares. A mí háblame en pesos mexicanos. Cuando viene del euro al dólar y llega a México, para mí es peso mexicano. Si yo voy a sacar es dólar y euro, entonces ya se convierten. Pero mientras yo iba en México, en ese estado, en este país, todo tiene que ser en pesos mexicanos. Y no, sino que aquí, pues como van poniendo cláusulas, sí se va a vender, pero en dólares, o se va a vender en euros, o vamos a comprar, o vamos a importar en dólares y en euros. Entonces, ahí fue donde pues, nos va pegando a todos. Ahora, el bloque comercial de América del Norte, surge con la firma por los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá de acuerdo de libre comercio hecho que se produjo en 1989. Miren, aquí cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, yo recuerdo que uno de los primeros problemas que se enfrentó a México fue el transporte, que tenía el vehículo, el tractocamión debía tener ciertas condiciones, que las llantas deberían de tener ciertos milímetros de desgaste, una sola medida de llanta,
las cajas tenían que ser movibles, porque ahora ya ven que en México las cajas eran de, pues no sé cuántas pulgadas o pies o como le dicen en Estados Unidos, aquí son centímetros y metros, ¿verdad? En ese caso, ahí empezó el primer problema porque a la hora de que se exportaba a Estados Unidos, todos nuestros camiones que transportaban productos se quedaban en la frontera porque no pasaban la verificación, no pasaban las condiciones de llanta, no pasaban el motor, o sea, no pasaban muchísimas cosas. Entonces, hay una precipitación de lo que se hace, en lugar de decir, a ver, antes de hacer el tratado, vamos a ver qué tenemos y qué ofrecemos. Porque todo el mundo se va a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Sí, sí, pero para firmar hay que saber qué tenemos, qué vamos a ofrecer a los demás. Aquí, ¿qué le interesa al pueblo mexicano y al que gobierna? El dinero. O sea, si yo firmo un tratado, no va a llegar recursos y ese pues algo beneficiado. Pero México y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte dice, en los primeros años de la década de los 90, el gobierno mexicano entabló pláticas con los gobiernos de los países que conforman la parte continental de América del Norte para incorporarse al acuerdo de libre comercio que mantenía. Su aceptación llevó a la firma de este tratado, así el 1 de enero del 94, México se integró junto con Canadá y Estados Unidos de América a un bloque comercial. Fíjense, el hecho del acuerdo de comercio se produce en el 89 y después dice que en el 90, ¿verdad? El gobierno va a entablar pláticas y hasta el 94 se va a firmar el tratado. Es decir, quiere decir que nada, fueron 5 años para organizar un tratado de libre comercio, muy poco tiempo. ¿A dónde hicieron la investigación a nivel nacional? ¿A dónde está el estudio científico a nivel nacional? ¿A dónde están las bases donde nos dicen México puede participar de un tratado de libre comercio? O sea, aquí nada más se hace porque es política, es economía y se acabó. Y por eso nuestro tratado de Norteamérica a los mexicanos no nos ha beneficiado. A mí como mexicano, el tratado de libre comercio no me ha beneficiado en nada. Y tengo 54 años de edad. Si a alguien le ha beneficiado, porque felicidades y mucho gusto. Pero en lo personal, a mí no me ha beneficiado nada. Al contrario, me ha perjudicado. ¿Por qué? Porque las cosas suben, no puedes tener más productos, todo tiene que ser sobre ciertas condiciones, etc. Es más, si tú quieres viajar a los Estados Unidos, tienes condiciones. Ahora, Canadá, ¿no tenemos un tratado de libre comercio? Y Canadá dice, no pueden viajar los mexicanos a Canadá hasta el 30 de abril. ¿Qué pasó? Pues si no hay un tratado de libre comercio, no hay un tratado donde el turismo, la gente y todo se tiene que mover en la libertad. En Europa sí es. En Europa no hay condiciones. Aquí en el Tratado de Libre Comercio de México, ¿qué le faltó decir? A ver, si hay un tratado a nivel turismo, todos nos podemos mover en los 3 países como queramos nosotros. En Europa no. Tú llegas a Barajas y desde Barajas tú ya entras a la Unión Europea y puedes moverte en cualquier país de lo más normal que puedas. Aquí no. Aquí tienes que tener una visa, debes tener un pasaporte, te deben de hacer una invitación y la persona que te hace la invitación de vivir en Estados Unidos, no hay nada de eso. O sea, ¿cuál beneficio? Ningún beneficio del tratado. Nada más está por nombre. Y para decir, pues México participa. Sí, pero pues, como dicen, se ha dicho, no es el patio trasero de los Estados Unidos y de Canadá. ¿A dónde va todo lo malo? Pues hacia México. ¿Sí? Después dice que cuando el mercado es constituido por las 3 naciones, dice que son 350 millones de habitantes. En estas fechas fue considerado el bloque comercial más grande del mundo y un contrapeso para la Unión Europea. Ahí está. Pues ya está la Unión Europea, Estados Unidos dice, pues yo tengo que crear uno, porque la idea del tratado no fue de México, sino fue de los países del norte. Pero como México también tiene muchísimos habitantes, pues dijeron, tenemos 350 millones de habitantes, entonces vamos a crear la economía más grande del mundo. Y de la entrada del vigor de este acuerdo, dice, se eliminaron o disminuyeron cantidad de aranceles de diversos productos y se impulsó la construcción de importantes obras carreteras que facilitaron la salida e interacción en el país de mercancías provenientes de los socios comerciales. Aquí yo les podría decir,
Hacia el norte hay unas carreteras muy padres, ¿eh? Yo he viajado hasta Aguascalientes, San Luis Potosí, he viajado hasta Guadalajara. No, mis respetos. He ido 3 veces a Aguascalientes y la primera pues fue por la carretera normal. Ahora ya cuando Calderón hizo un circuito para no subir más hacia lo que es el norte, se cruza y toma la carretera que va de Querétaro a Guadalajara, y hay dos, una que es por abajo, que te lleva hacia Morelia y pasas por Michoacán y vas al Pacífico, y la otra que sube hacia el norte. No, mis respetos. Aquí en la zona, la verdad, nuestras carreteras están para llorar. O sea, ¿cómo puedes sacar un producto en México? ¿Cómo lo puedes llevar? O sea, no hay nada. O sea, todo esto no va a estar plasmado en documentos, en letras. Pero así que uno diga, México cuenta con las carreteras y los medios de educación más avanzados del mundo. Mentira. ¿Y a dónde se va todo ese dinero? ¿A dónde están todos esos recursos? Yo estoy a la mejor siendo un poco, no un poco, un mucho crítico, ¿verdad? Pero sé, y porque lo conozco y conozco varios lugares. Y también he salido fuera del país. Entonces, uno se da cuenta y dice, uno ha vivido engañado muchísimo tiempo. Y aquí nada más vean las ciudades cómo están, las comunidades cómo están. O sea, yo escuchaba a una persona que decía aquí en Córdoba que para qué pavimentar las comunidades rurales, como por ejemplo la Sierra del Gallego. Hombre, es que ellos tienen que bajar su café. Y en temporada de lluvia, si la carretera no está bien, pues no puedes bajar el café porque las camionetas o el vehículo se patina y no puedes ni subir ni bajar. Entonces, en una carretera en buen estado, puedes subir y bajar tu producto y lo puedes vender muy bien. ¿Qué es lo que hizo Zongolica? En Zongolica también era pura terracería, se hizo la carretera y ahora sacan productos hacia la zona centro. Entonces, la gente siempre ve, piensa que todos los beneficios tienen que estar en la ciudad. No, deben de estar en todo lo que concierne un municipio, en todo lo que concierne un estado, en todo lo que concierne una nación, no solamente en un solo lugar. Al Tratado de Libre Comercio de América del Norte se le nombra de manera breve como TLC. Desde su negociación se consideró que impulsaría el proceso de complementariedad e integración económica del país con nuestros vecinos norteños. Pues no ha sucedido así, ¿eh? Desde el anterior presidente y ahorita con el que está, quién sabe cómo vayan a ser las economías y cómo vayan a funcionar las cosas. Algunas cosas ya buenas de este presidente es que, al menos es que, bueno, yo porque hablo mucho de Norteamérica, pues prácticamente es con el que estamos más interrelacionados que más que con Canadá. Porque pues Canadá sí, a lo mejor somos socios y hay importación y exportación, pero casi con el que más interacciona es con los Estados Unidos, porque Estados Unidos es más potencia que Canadá. Entonces, aquí ahora ya no se llama TLC, se llama TECMEC. Entonces, dice que el gobierno mexicano fincó grandes expectativas en la entrada de vigor del TLC. Incluso se consideró que por medio de él nos acercaríamos ansiados al primer mundo, y que no se ha logrado hasta nuestros días. ¿Por qué no se ha logrado? Porque no tenemos un presidente con una visión empresarial, porque no tenemos un presidente con una visión de economista, porque no tenemos un presidente con una visión de apertura hacia afuera, porque ¿qué es lo que dicen ellos? Si yo tengo un producto, tengo que salir a vender. O sea, el producto se sale a vender, yo tengo que salir a ofrecerlo. Les puedo decir que el error más grande es que, pues desde que toma posesión no ha salido del país. ¿Para qué si se gasta? Oye, pues yo tengo que ir a vender lo que tengo, a vender lo que México produce, a vender lo que yo tengo, y si no tengo, pues traerlo para que se produzca. Pero también, ¿por qué no sale? Porque no tiene nada que ofrecer. Si dicen, oye, es que quiero, ¿sabes qué? 10 millones de toneladas de maíz, pues México no las tiene. Aquí todos los que envasan granos, pues los traen de fuera, de Guatemala, de El Salvador, de Filipinas, de países de Asia. Todo eso llega aquí. Nosotros estamos comiendo
productos extranjeros, pero supuestamente dicen que son del norte del país, ¿verdad? Pero no tienen la capacidad como para sostener y mantener a toda una nación. Después dice que aquí a la población se le hizo abrigar la expectativa de que habrían empleos, que estos serían mejor remunerados, que su nivel de vida mejoraría, que disfrutaría de servicios de mejor calidad, etc. Mire, un ejemplo nada más. Nuestra tecnología en la actualidad está tan obsoleta que abrieron una página para que los mayores de 60 años se inscriban para el COVID y se colapsó. Ahí tenemos la estación del metro en la Ciudad de México. Es un metro viejísimo, viejísimo, que durante años no se le ha hecho nada. ¿Y qué pasó con la central de los trenes? Colapsó porque no le invierten. O sea, le invierten a cosas que no son necesarias. O sea, están siempre componiendo calles, componiendo banquetas y que haciéndole triangulitos. ¿Eso para qué nos sirve? O sea, que hagan una calle recta y que una plane y se acabó y ya, y que pongan árboles. Ah, no, le están haciendo figuritas y que aquí, que allá. ¿Eso para qué no sirve? Para nada. Pero, no, se trata de decir grandes ciudades. No, no tienen nada. O sea, uno que va a la Ciudad de México dice, oye, no sirve de nada para yo que vengo de fuera, ¿para qué quiero ver esas cosas? Yo vengo a trámites, a esto, a aquello. Entonces, ¿qué nos prometieron? La gallina de los huevos de oro. Y tenemos la gallina de los huevos de bronce o no sé de qué, pero no tenemos nada. Porque desde el 90 hasta nuestros días que estamos en el 2021, pues no se ve ninguna mejoría. Inclusive estamos en crisis, yo creo que una de las crisis peores que está viviendo México en la actualidad en el mundo, en el siglo XXI. Y todavía con esto, en 1994, pues surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿verdad? Que se mostraba al mundo que había marginación, que había olvido, que había millones de indígenas y que, bueno, y era el primer año del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cómo pones una cara de decir, oye, mira, yo tengo esto y y no lo eres? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que prácticamente se engaña al mundo y se engaña a los países del norte. Entonces, aquí fíjense cómo esto ayuda a ustedes como jóvenes a pensar, a reflexionar, a darse cuenta de que muchas de las cosas que se van haciendo y que en la actualidad están haciendo no están bien. Pero ya tú tienes que decirlo cuando tienes bases. Y cuando tienes un conocimiento más amplio y tienes un conocimiento más crítico, ¿eh? Porque yo me estoy sustentando en lo que tenemos como material y también desde la experiencia. Porque no es lo mismo hablar cuando se tiene a lo mejor 10 años o 15 años a una persona que tiene 50, 60 o 70 años que pues ha vivido y le ha tocado vivir de todo. Entonces, uno dice, pues no vamos ni para adelante ni para atrás. Y aquí fíjense que se van a crear otros bloques comerciales en América Latina. Y dice, desde la década dice, se van a crear ya distintas regiones, ¿eh? Y lo que ya les decía al inicio, se van a crear bloques comerciales, los cuales señalaron como su principal objetivo favorecer el crecimiento de las actividades económicas mediante el comercio interregional. Y se crearon, fíjense, la Asociación Latinoamericana de Comercio, que fue en 1980. Se crea el Mercado Común Centroamericano. Se crea la Asociación Libre de Comercio del Caribe y se crea el Grupo Andino integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Chile. Y fíjense que ese Grupo Andino a nivel de Sudamérica es uno de los que tiene más fuerza, porque recuerden que por ejemplo, en Bolivia llegó a cambiar el régimen político
igual que Colombia. Ahora Ecuador, ni se diga. En el caso del Perú, pues también, pero ha costado mucho la democracia. En el caso de Venezuela, pues ya ven que sigue con la tendencia socialista. Está Nicolás Maduro, creo que ahora de presidente. Y en Chile, pues llegó el que es dueño de una empresa de aviación y de muchos recursos allá en esta nación. Pero esa zona, ¿sí? Esa zona es muy fuerte, ¿sí? Al unirse también con Brasil. O sea, imagínense comparando si toda Sudamérica se uniera y se apoyara, le pega a Norteamérica. Si pensamos que desde Centroamérica hacia abajo hacen un solo bloque, pero pues ya ven que hay Colombia con Venezuela tienen problemas y pues ya ven que también creo que hay problemas entre Brasil y Uruguay o Paraguay, entonces pues ahí en los bloques pues ya se van dividiendo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Argentina, también haya problemas y entonces pues ya se van como que fraccionando. Pero los bloques se van creando pues para beneficiar las regiones. Y les digo, América del Sur en la actualidad es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte tendencias a crecer todavía más. Ellos hablan de que ellos tienen que vencer en algunos años al Imperio Yanqui, porque el Imperio Yanqui es el que ha colonizado y es el que ha gobernado por muchísimos años a Centro y Sudamérica. Ahora, los incipientes mercados regionales, en virtud de estos acuerdos se estaban formando, sufrieron de ver severos reveses en la década de 1980 debido a las dificultades derivadas de las grandes distancias entre los países, a los obstáculos naturales entre ellos y la falta de vías de comunicación adecuadas. Sin embargo, el principal problema estuvo relacionado con el agobio que para sus economías significó la deuda externa y las exigencias de los organismos financieros internacionales. Estos últimos presionaron a los países de las diversas regiones latinoamericanas para que establecieran acuerdos de libre comercio con Estados Unidos de América. Estos bloques han logrado subsistir, aun cuando han cambiado de nombre. Su importancia en la vida económica de las naciones se ha visto disminuida en los últimos años. Es decir, América del Norte tiene mucha influencia en América del Sur, ¿sí? Y debido a esto, dice, su posición geográfica participa la LAIC, la MCCA y la CARICOM. Ahora, ¿qué es la ALC? Dice que es la Iniciativa de Américas o Área de Libre Comercio de las Américas. ¿Y qué es lo que pretendía esta? Dice, una propuesta diseñada por los Estados Unidos mediante la cual se pretende extender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a todo el continente, que nunca se pudo hacer real, ¿verdad? La intención es hacer de América un gigantesco mercado común. La aprobación de la propuesta implica un reposicionamiento de Estados Unidos de América en las economías latinoamericanas, lo que brindaría mejores condiciones para competir con la Unión Europea y se crea y con Japón y se crea el PAN Puebla Panamá y el PAN Colombia y serían las avanzadas de esta iniciativa. Saben que aquí hubo una reunión en Puebla y lo que se pretendía es que toda América fuera un solo bloque, pero pues no, porque sabemos que países se volvieron de tendencia socialista y resurgió el marxismo y bueno, cuánta ideología surge a nuestros días y se quiere implementar cuando pues ya han sido superadas. Especial interés para Estados Unidos de América es lograr el libre acceso a los grandes recursos del gigante de Brasil y de paso minar el liderazgo que juega en los países llamados del Cono Sur. Ahí está, un gigante para América del Norte es Brasil y de ahí pues empezar como que a llamar. Pero ¿qué sucede? Que Estados Unidos como, bueno, estaba bien posicionado en ese tiempo y no lograba pues esa buena fama porque pues también miren,
En este caso, los presidentes tienen que ser muy inteligentes. Y si no tienen el liderazgo a nivel internacional, pues nunca van a lograr salir adelante y que sus propuestas sean tomadas en cuenta. Después surge el mercado, el Mercosur, ¿verdad? Ese van a ser en el 91 y está integrado solamente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es lo que les decía, que se hace el Mercosur y este grupo es muy fuerte, ¿eh? Porque fíjense, estamos hablando de la Argentina, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay. Países muy fuertes en la región del Cono Sur. Y sobre todo por su población y su extensión. Y se considera que los socios mayores lideran el bloque, principalmente Brasil. O sea, Brasil es el líder del grupo del Mercosur. Y en este caso se estableció la unión aduanera, arancel como externo y la libre circulación de mercancías producidas por los países del bloque. Dice, para prevenir intromisiones externas del bloque o de algún país miembro, va a privilegiar los intereses nacionales encima de los bloques, como los estatutos del Mercosur lo señalaban. Es decir, hacen lo mismo que la Unión Europea. Si se ponen su bloqueo hacia los países que quisieran, pues, violentar las leyes que ya estaban reglamentadas y que pues ellos mismos habían llegado a un acuerdo. Entonces dice que negociar de manera individual implicaría renunciar a la membresía del Mercosur. Ahí sí estaba más delicado. Es decir, en la Unión Europea lo que buscaban era, si tú quieres tener relaciones con otro país, nos tienes que avisar y dependiendo de lo que vayas a hacer, pues te vamos a dar permiso o no te vamos a dar permiso. Aquí no. Aquí ya prácticamente si alguien rompía y quebrantaba las leyes o los tratados, prácticamente ya implicaría que tenía que renunciar al Mercosur porque ya estaba fuera del grupo. Porque dijeron, si vamos a hacer tratados con otros países, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros hacer un acuerdo para que se dé a conocer. Dice, uno de los principios de este bloque es la libre circulación de bienes, personas, capitales en el territorio, ¿verdad? En el que estamos hablando, ¿verdad? Del Mercosur. Fíjense, ahí sí hay, y lo que en América del Norte no tenemos. Hay la circulación de bienes y capitales, pero no de personas. Yo no puedo ir a Estados Unidos si no tengo visa. Y en este caso, aquí a lo mejor lo que yo no he investigado, ¿verdad? Pero pueden decir que se puede pensar de que podemos tener, a lo mejor en Sudamérica, pues un pasaporte o una credencial que te identifique que eres del Mercosur o que eres habitante de la Argentina, del Brasil o del Uruguay. Entonces, pues tú puedes andar libremente. Aquí teníamos que hacer lo mismo. Y eso faltaría en el Tratado de Libre Comercio. Y ahora no te ponen condiciones porque si tú quieres sacar una visa, debes de tener propiedades, debes de tener bienes, bueno, muchísimas cosas que te piden, ¿no? Hasta cuenta bancaria. Y si vas a la Ciudad de México, se te complica. Pero si vas a otra de las subsedes de las embajadas americanas, pues el trámite es mucho más fácil, ¿no? Yo pude renovar la visa hace unos meses y me fui a Mérida de Yucatán sin problemas, sin dificultades y sin nada. Y cuando la saqué por primera vez, tuve que ir 2 veces a la Ciudad de México, días siguientes, fui martes, fui jueves, o yo no me acuerdo, ¿verdad? Pero 2 días siguientes, allá no, nomás fui un día, te dan te hacen la entrevista, te toman huellas, la foto de los ojos y todo lo demás. Y ya la visa te llega a tu domicilio. O en este caso creo que a mí me dieron la visa ya, la verdad ni me acuerdo. Pero no podemos tener ese libre tránsito entre los tres países. Entonces, ¿de qué sirve un tratado de libre comercio? Porque en Europa sí se puede, en el Mercosur sí se puede, y en Norteamérica no podemos porque nos ponen muchísimas condiciones. También está
Fíjense que ha sido como la punta de lanza del problema en Estados Unidos con Japón, porque recuerden que Japón empezaba a despuntar como potencia, y a esa América es la cuenca del Pacífico, es todo esto. Y aquí de qué se trata, de una zona intercontinental por América y Asia que contiene 43 países, entre ellos destacan Estados Unidos, ¿verdad? Destaca América, perdón, Estados Unidos de América, Japón, que está por aquí, ¿verdad? Japón, es Japón, Vietnam, eh, Brunei, Japón, China, además de otros países asiáticos, Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Por ahí creo que uno de estos, no sé si Hong Kong o Taiwán, se quieren independizar, pero pues pertenecen a este círculo. En Asia, Indonesia, fíjense, Indonesia también participa del grupo del Pacífico. Hablamos ya del Mercosur, de lo de América, de Europa y todo eso, pero aquí también hay otra relación y otro tratado. Dice aquí que los flujos comerciales y de inversión han adquirido magnitud que algunas de sus economías se cuentan entre las más dinámicas del mundo. Hoy el Pacífico disputa el Atlántico, el centro de garantía de economía mundial, el cual rápidamente se está concentrando en Asia, se considera en el siglo XXI, será el siglo del Pacífico. Es decir, ustedes saben que en México todos los productos internacionales van a llegar todos aquí por el Pacífico, todos por el Pacífico. Y muy pocos van a llegar por el Atlántico. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque a nivel, ¿cómo se puede decir? Continental, pues es más fácil aquí viajar a Japón y cruzar todo lo que es el Pacífico. Claro que los viajes que se hacen siempre son hacia, hacia el norte, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, vean un mapa del trazo de los aviones, cómo viajan, siempre van así en diagonal o bajan. Nunca van así en línea recta, por las corrientes marinas, por los vientos o por los polos. Entonces, en este caso, los viajes siempre van a ser así en diagonal o van en el caso de Japón, baja o a Brasil, o si no, si tienen que hacer escala, lo que hacen es llegar a Estados Unidos o Canadá y después empiezan a bajar. Pero ningún avión gira así. ¿Eh? Por decir, pues México está aquí y Brunei está aquí, entonces vámonos. No, lo que hacen es subir o bajan y después suben o toman a Japón para hacer escala y bajan a Brunei. Por eso son las escalas, subir, bajar o bajar y subir. Y bueno, dice que, sin embargo, dada la amplitud geográfica de la cuenca, la diversidad de intereses que confluyen en la zona y la heterogeneidad cultural y desarrollo de los países, es difícil que pueda conformar un bloque comercial en futuro próximo. Es decir, que si nosotros pensamos, aquí se está hablando de una cuenca y se está hablando de una región geográfica y de un territorio que se está compartiendo entre varios países, pero no se está hablando de ningún tratado porque son 43 países. Más bien lo que ellos hacen es un tratado y donde ellos pueden comerciar y pueden distribuirse mercancías y todo sin mayor problema. Y dice que aquí que hacer un tratado de esta cuenca pues sería muy difícil. Y entonces, ¿qué es lo que está aquí en México, verdad? De la cuenca Pacífico, ¿cuáles son los puntos
a rescatar, dice que es miembro de diversos organismos que pretenden fomentar una cooperación económica del área y el Consejo Económico de la Cuenca Pacífico, Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, el Mecanismo de Cooperación Económico Asia-Pacífico y Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Ahora mismo, con el nuevo presidente que está, ha habido muy pocas participaciones para estos eventos del comercio de Cuenca Pacífico. Antiguamente hasta Peña Nieto participaba mucho, por eso a lo mejor la economía avanzaba e iba en crecimiento. Ahora se va el secretario de Relaciones Exteriores y bueno, es lo mismo que vaya el jefe de Estado a que vaya un secretario, porque el secretario no puede tomar decisiones y un jefe de Estado pues sí. Y por último, aquí hay otros bloques que son comerciales, como son la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ¿verdad? Que va a surgir después de la Guerra Fría. ¿Y quiénes lo van a conformar? Singapur, Tailandia, Brunei, Indonesia, Malasia y Filipinas. O también la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional. ¿Y quiénes lo van a conformar? Este se va a establecer en 1995 y lo va a hacer en India, Bangladesh, Bután, Islas Malvinas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Pero también tenemos otro que, fíjense que este Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo es muy fuerte, porque ustedes saben que, por ejemplo, Kuwait, están en el desierto, todos esos países, pero ellos en 1981 se van a agrupar y en la península Arabia, de Arabia, son Emiratos Árabes, Bahrein, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait. Entonces, estos países son riquísimos, ¿eh? Ya ven que viven en la exageración y todo eso, y sobre todo porque dice que apoyados con Estados Unidos de América e Inglaterra sirven de contrapeso para la OPEP, los países exportadores de petróleo. Entonces, ellos son los principales países exportadores de petróleo en el mundo. Ya ven que hubo una guerra en Kuwait que fue muy larga, ¿verdad? La guerra en Irán, que también hubo muchísimos problemas, y bueno, y todo es por los bienes o los recursos naturales que ellos tienen. Bueno, aquí le dejamos. Hoy no hubo video porque el tema sí era larguito, extendido y bueno, era necesario pues ver todo lo que nos pedían para este día del tema, que era la globalización y los bloques económicos. Recuerden que hoy tienen que hacer entrega de un trabajo, porque ya solamente nos queda una semana, creo que era el trabajo de investigación. Espero que ya lo hayan hecho y en la siguiente semana ya tienen que entregar también el trabajo de, ¿cómo le llaman ustedes? La compilación de todas las actividades que se hacen en PDF. Ya nada más nos quedan de clases 4 días porque estamos terminando el día 11 y nos quedan exactamente 4 temas para verlos uno en cada día. Que tengan un bonito día. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Hasta lunes, profe. Buen día. Igualmente.